Estado Nacional. Nuestros adultos mayores sufrieron con especial rudeza el embate de la pandemia. Ahora esperan que la vacuna les devuelva algo de tranquilidad. Este virus es un virus que afecta a ciertas condiciones de salud que son más habituales en las personas adultas mayores. La libertad para moverse es la principal necesidad que anhela este sector de la población. ¿Está preparado el país para el aumento en la población de tercera edad que se proyecta para los próximos años? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Gracias por compartir una parte de la mañana del domingo con nosotros. El día de hoy queremos abordar un tema que es de vital importancia para la sociedad costarricense y para todas las familias, y es la situación de la población de adultos mayores en nuestro país. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuál fue el impacto que han tenido durante la pandemia? Pero sobre todo, ¿cuáles son las perspectivas a futuro? Sobre todo porque nuestro país se enfrenta a una proyección de crecimiento de este grupo poblacional fuerte. Se espera que para el 2050 sea el 20% de la población, y eso sugiere una serie de retos para el país, porque tendrán necesidades en muchos campos: salud, trabajo, recursos. Y por eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros en primera instancia doña Alexandra Villalobos. Ella es jefa de gestión social del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el CONAPAN. Buenos días. Buenos días. Doña Alexandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bien, nos acompaña también la doctora Isela Corrales. Ella es gerontóloga, trabajadora social, directora de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. Esta es una organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios para las personas mayores, adultas mayores. Buenos días, doña Isela, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Bien, y también está con nosotros aquí en el estudio el demógrafo y director del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, doctor Gilbert Brenes, que es también uno de los autores del informe, el segundo informe sobre la persona adulta mayor, publicado el año pasado en Costa Rica. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muchas gracias. En estos días nos hemos dado cuenta que cuando hay una pandemia y cuando tenemos una serie de retos en el país, es importante tener un demógrafo, porque esos son los que nos ayudan a entender cómo está nuestra población, cuáles son las proyecciones y demás. Y bien, también va a estar con nosotros, vamos a contar con los aportes del investigador y psicólogo Mauricio Blanco. Él es de la Universidad Nacional y junto a otros investigadores locales e internacionales en días recientes publicaron un informe llamado Impacto en la salud mental de las personas adultas mayores durante la pandemia. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, muy agradecido, por estar aquí, gracias. Bien, este estudio que ellos publicaron es muy interesante y vamos a entrar ahorita en detalle. Bien, es que en todo el mundo los adultos mayores han sido la población que ha tenido una afectación más fuerte, sobre todo por el alto riesgo que tenían frente al COVID-19. ¿Cuál era el estado de este grupo poblacional en nuestro país? Veamos este resumen. Según las proyecciones del INEC al 2020, la cantidad de costarricenses con 65 años o más ascendía a 453,000 personas, lo que representa un 8.9% de la población nacional. Sin embargo, las estimaciones son que para el año 2050 la proporción podría llegar a un 20%. ¿Cómo encontró la pandemia a nuestros adultos mayores? La información más reciente de la Encuesta Nacional de Discapacidad al 2018 indicaba que 3 de cada 5 personas mayores de 65 años padecía hipertensión, mientras que 1 de cada 4 tenía algún tipo de diabetes. Este virus es un virus que afecta a ciertas condiciones de salud que son más habituales en las personas adultas mayores. Por eso este es un virus que se ha reconocido, o una enfermedad que se genera por este virus que se ha reconocido como un virus para la adultez mayor, precisamente como población en mayor vulnerabilidad física. Cuando llegó la pandemia, el alto riesgo de mortalidad en adultos mayores, unido a lo altamente contagioso del virus que causa el COVID-19, sometió a este grupo de costarricenses a un hacinamiento aún más estricto que el resto de la población. El reciente estudio titulado Impacto en la salud mental de las personas adultas mayores durante la emergencia sanitaria por COVID-19, realizado por los investigadores de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, da un primer asomo a cómo vivieron nuestros adultos mayores este periodo.
Es apenas un primer asomo porque se basó en una muestra de solo 218 personas contactadas tanto por teléfono como por canales digitales, lo que excluye a un amplio sector. Al consultarles qué les preocupa en este momento, las respuestas se centraron básicamente en la situación general del país, el bienestar de sus seres queridos, la salud personal y la situación económica familiar. El hecho de que otras poblaciones, adolescentes, personas adultas, poblaciones con vulnerabilidad económica por pérdida de empleo o por empleo informal, van a estar afectadas por esta situación, y el hecho de que ya hemos visto uno de las preocupaciones de las personas mayores es qué le pasa a mi familia, la situación económica en familia, de tal manera que yo puedo estar como persona adulta mayor afectada porque mi familia está afectada. Al preguntarles cuál consideran que es su principal necesidad actualmente, la mayoría coincidió en que la libertad de movilidad. Según este estudio, las personas adultas mayores se informaron durante la pandemia mediante 3 canales principales, mayoritariamente la televisión, seguido luego por familiares y amigos, y en tercer lugar, las redes sociales. El proceso de vacunación sin duda trajo esperanza cuando en diciembre se anunció el arribo de las primeras dosis, sobre todo porque este grupo poblacional estuvo casi encerrado durante meses. Sin embargo, el lento avance de la aplicación de la vacuna ha generado también incertidumbre y ansiedad en muchos de ellos, que actualmente pasan su día pendientes de una llamada que les dé la ansiada cita para obtener las dosis de la vacuna, que por lo menos les traiga un respiro mientras nos incorporamos a la nueva realidad de vivir con este virus. Bien, esa es una primera pincelada de esta situación. Sin embargo, hay otros datos que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos el año pasado que no podemos dejar de lado cuando hablamos de la población adulta mayor costarricense. Veamos, de esos 453,000 ticos de más de 65 años, el 14.4% vive solo. Un 6.8% había recibido algún tipo de rehabilitación en los últimos 2 meses cuando se hizo esa encuesta en octubre del año pasado. Óigalo bien, un 33.5% vive sin pensión. Y cuando se hizo la consulta en octubre del año pasado, un 34% manifestó que su calidad de vida en los últimos 30 días había sido regular o muy mala. El INEC también mostró el porcentaje de adultos que arrastran otras enfermedades de riesgo con respecto al total de las personas o 65 más. Veamos, casi un 60% tiene presión alta, un 28% azúcar en la sangre, un 16.1% enfermedades del corazón o tuvo un infarto, un 13% enfermedades respiratorias y un 9.5% complicaciones asociadas al cáncer. Esto nos hace pensar un poquito en esa población de alto riesgo frente al COVID. En cuanto al uso de tecnologías, es importante señalar que cuando el INEC hizo la medición, aunque un 66% de la población adulta mayor de 65 años decía haber utilizado celular, solo un 38.2% tenía acceso a Internet. Solo un 5.6% usaba computadora de escritorio. Es un porcentaje muy pequeño, solo un 5%. Un 8.4% tenía acceso o utilizaba computadora portátil. Y tan solo un 4.4% usaba tablet. Es decir, el celular es la conexión mayoritariamente que ellos tienen con tecnologías digitales, aunque muchas veces lo que lo usan es para hacer las llamadas telefónicas y no necesariamente tener acceso a Internet, porque como veíamos, solo un 38.2% tenía acceso a Internet a través de ese teléfono celular. Este es el perfil de esa población adulta mayor costarricense que, sin embargo, tenemos que recordar que es ampliamente diversa en el país y que tiene múltiples necesidades. Quisiera comenzar tal vez con el doctor Gilbert Brenes, demógrafo, quien publicó el año pasado el estado de la población adulta mayor costarricense. Don Gilbert, ahí tenemos, es más de un 8% de la población costarricense, pero decíamos que es diversa. Sí, definitivamente una de las cosas que hay que reconocer es que hay distintos
ritmos en el proceso de avance del envejecimiento, y el informe trató de revisar esos avances en el ritmo de crecimiento de la población adulta mayor. Sabemos que hay diferencias, por ejemplo, cuando hablamos de los afrodescendientes adultos mayores, cuando hablamos de la población indígena adulta mayor, cuando hablamos también de la población inmigrante. Algo que nos llamó mucho la atención en el análisis del informe es que la población indígena, por ejemplo, a pesar de que todavía tiene una tasa de fecundidad relativamente alta, tiene un índice de envejecimiento relativamente alto. Y eso posiblemente está relacionado a que culturalmente son las personas adultas mayores las que más se identifican posiblemente como indígenas dentro de esas poblaciones. Hay otra diversidad, por ejemplo, en los tipos de hogar, distintos avances a nivel regional. No es lo mismo la región central que la región norte o la región caribe. Entonces sí hay mucha diversidad en esa población. Claro. Doña Alexandra, en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, ¿ustedes cómo le llevaron el pulso a ese impacto que tiene esta población cuando viene el COVID y tenemos ese confinamiento que los castigó a ellos en primera instancia con mucha más rudeza, porque si no se quedaban en sus casas había un alto riesgo de ser contagiados? Bueno, nosotros desde el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor brindamos atención, ¿verdad?, a la población, ya sea en forma presencial o por medios telefónicos, ¿verdad? Básicamente durante la pandemia pues se limitó específicamente a lo que fue la atención telefónica, ¿verdad? La población adulta mayor se comunicaba por medio de teléfono y además durante ese periodo se puso a funcionar una línea gratuita, una línea 800, ¿verdad?, donde las personas adultas mayores también podían contactarse, porque para nadie es un secreto que es bastante difícil ingresar, ¿verdad?, a la central telefónica del CONAPAN, pero sí tuvimos pues varios casos reportados, ¿verdad?, de personas adultas mayores que se comunicaban con nosotros porque estaban sufriendo situaciones de ansiedad, ¿verdad?, de depresión. En algunos casos hubo llamadas con ideaciones suicidas también, ¿verdad?, y se establecieron contactos inmediatos para brindar la atención. Otro medio fue a través de las redes de cuidado, ¿verdad?, que existen a nivel nacional. En este momento hay un total de 52 redes de cuidado funcionando a nivel de todo el país, donde ellos, a pesar de que ya no se podía realizar la visita, ¿verdad?, directamente en el hogar por las condiciones especiales que se estaban viviendo, pero sí se mantenían en contacto con la población adulta mayor, principalmente la población beneficiaria de los servicios que brindan las redes de cuidado en las comunidades. Isela Corrales es gerontóloga y trabajadora social de la Asociación Gerontológica Costarricense. Ustedes atendían una necesidad que tiene esa población adulta mayor muchas veces de cursos, de actividades sociales. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Y estamos hablando de los adultos mayores que están, digamos, en situación funcional, no que están en lugares de larga estancia y demás. Claro, efectivamente, para la Asociación Gerontológica Costarricense, el tema de la pandemia y de toda esta serie de medidas sanitarias dirigidas muy especialmente a cuidar a la población adulta mayor como población más vulnerable, nos hizo replantear en gran medida nuestro enfoque de trabajo. Estábamos veníamos durante muchos años trabajando con actividades presenciales para las personas adultas mayores, actividades educativas principalmente, pero también recreativas y de socialización. Al vernos limitados en la posibilidad de reunir a las personas de forma presencial, tuvimos que reenfocar todos nuestros programas, todos nuestros proyectos y tratar de hacerlos lo más virtual posible. No obstante, con las cifras que usted presenta hace un momento también, nos topamos con el inconveniente de que la población adulta mayor en nuestro país no está familiarizada, no está digitalizada, por decirlo de alguna forma más precisa, y entonces hubo que empezar más por un proceso de ayudarles a usar sus teléfonos móviles como el principal método para poder acceder a la tecnología, ayudarles a activar sus redes de apoyo familiar y doméstico para que otros miembros de la familia pudieran apoyar el acceso a diferentes espacios que se empezaron a crear de forma tecnológica. Entonces, ese ha sido el principal reto y de esa forma nos hemos estado dirigiendo hasta la fecha a la población adulta mayor. Y nos hemos encontrado la grata sorpresa de que un porcentaje importante de esa población lo ha asumido con ganas, ha hecho el esfuerzo posible para acceder y para mantenerse informada, para mantenerse comunicada. Y la otra cosa muy importante que nos hemos topado
es que la familia ha asumido un papel importante en ese contacto y en ese apoyo para que las personas adultas mayores desde sus casas puedan acceder a la tecnología. Claro, pero sí hubo un cambio radical en esa estilo de vida que tenían los adultos mayores. Muchos de ellos realizaban actividades, no sé, los grupos de baile, clases de natación, cursos a los que iban, y de pronto viene esto y cambia totalmente la forma en cómo socializaban. Definitivamente ha habido una ruptura en la forma en que las personas mayores vienen acostumbradas a socializar durante los últimos años, que han optado más por salir de la casa, por hacer actividad física, por participar a nivel comunal y social. Que además les ayudaba en su salud. Por supuesto, definitivamente. Entonces, además, el reto es cómo hacer para que ahora, en condiciones de confinamiento, puedan seguir realizando actividad física, puedan seguir en contacto con los compañeros y las compañeras de su grupo en la comunidad. La tecnología nos ha facilitado un poco el proceso. Sin embargo, somos conscientes de que todavía la población adulta mayor, en términos generales, necesita profundizar un poco más. El porcentaje de 8% a escala nacional que usa un teléfono celular es realmente muy bajo. O sea que hay apenas un 8% de la población adulta mayor que está pudiendo acceder a las actividades de manera virtual. Entonces ahí el reto es más grande todavía. ¿Cómo hacer para que más personas puedan acceder y continuar comunicándose de esta forma mientras dure la pandemia? Hay mucha necesidad, muchas ansias de las personas adultas mayores por volver a estos espacios de socialización. Constantemente nos llaman cuando retomamos el grupo, cuando volvemos a los cursos, queremos volver al salón comunal donde nos reunimos periódicamente. Entonces sí hay muchas ganas, mucho interés, pero también ha habido mucha responsabilidad, digamos, y mucha disponibilidad, sobre todo, para acceder por otros medios. Claro, Mauricio Blanco es psicólogo, investigador de la Universidad Nacional, y hace pocos días publicaron un estudio sobre el impacto que había tenido la pandemia en la salud mental de los adultos mayores. Ustedes encontraron ahí, Mauricio, entre uno de los hallazgos, que en este momento una de las necesidades que identifican de primera instancia es la posibilidad de moverse. Sí, pues sí, la investigación... tal cual lo ha comentado Arisela, una de las principales preguntas que nosotros nos hacíamos era cómo cambió el contexto del confinamiento y la pandemia la cotidianidad de estas personas. Digamos, los resultados nos dan cuenta de eso, ¿no? Hay una percepción de una reducción de la libertad en estas personas, que sin embargo, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos encontrado, no podríamos generalizar los resultados a la realidad nacional de todas las personas mayores, tal como ustedes lo decían, es una población muy diversa. Así que sí, bueno, realmente esta población ha venido ganando muchos espacios de participación social, producto de programas exitosos como el de AGECO, como las de las universidades públicas, como en las municipalidades, en las iglesias, y la pandemia vino a cambiar toda esta dinámica. Correcto. Ustedes, doña Alexandra, en CONAPAN, eso también lo han estado analizando, y un poco cómo cómo se ha ido normalizando esto, porque conforme avanza, y ahora vamos a hablar un poco también de cómo el proceso de vacunación les generó a los adultos mayores una esperanza, pero en este momento se está convirtiendo también en un foco de ansiedad. Sí, bueno, como decía la compañera de AGECO, ¿verdad? Nosotros también desde lo que son los centros diurnos, ¿verdad? Que son organizaciones de bienestar social que funcionan en las comunidades, al iniciarse la pandemia, pues la orden fue de cierre, ¿verdad? O sea, en este momento todavía no están funcionando los centros diurnos, que también es una expectativa, ¿verdad? Los adultos mayores consultan, ¿verdad? Porque además no solamente asistían a realizar actividades, ¿verdad? Físicas y recreativas, sino que en los centros diurnos también recibían o reciben, ¿verdad?, los tiempos de alimentación, el desayuno, el almuerzo, una merienda, y posteriormente regresaban a sus casas. Entonces, en este momento sí, efectivamente, desde el CONAPAN y en coordinación con otras instituciones, principalmente Ministerio de Salud, ¿verdad?, se está empezando a hablar ya de la posibilidad de ir viendo un regreso, ¿verdad?, asumiendo pues la nueva normalidad y con todas las medidas de protección que esto requiera. Pero es un proceso lento, ¿verdad? O sea, todavía no podemos hablar que a 15 días ya las personas van
van a regresar, ¿verdad? Se ha ido normalizando, se han ido estableciendo algunas medidas igual en los hogares de larga estancia, ¿verdad? Donde con el inicio de la pandemia se dio un alto a lo que fue las visitas, ¿verdad? De los familiares. Pero bueno, ya se está empezando a trabajar sobre eso, principalmente en aquellos hogares de larga estancia donde ya toda la población tiene las 2 dosis de la vacuna, ¿verdad? Pero todavía no ha habido una reapertura a las visitas, que sí recibimos muchísimas llamadas, ¿verdad? De personas adultas mayores, de familiares, que ya hay mucha ansiedad para poder regresar y poder tener un contacto. Pero todavía se está trabajando en eso, ¿verdad? Es un proceso pues paulatino, ¿verdad? Que tiene que llevarse con el cuidado requerido para no poner en riesgo un riesgo mayor a la población adulta mayor. Claro. Don Gilbert. Y es que en espacios de socialización también hay que pensar los otros espacios de socialización que tienen las personas mayores y que la pandemia se los afectó. Por ejemplo, con el estudio CRELES habíamos encontrado que el 90% de las personas adultas mayores en Costa Rica recibían visitas diarias o semanales de sus hijos o familiares. 90%. 90%. Eso era obviamente antes de la pandemia. ¿Cuánto de eso cambió con la pandemia? Porque el espacio de socialización de la familia es muy importante. Y entre otras actividades, por ejemplo, el ir al culto religioso, tanto a la misa como al culto, es un espacio de socialización muy importante en el que las personas entraban particularmente en contacto con otras personas de su misma edad. Incluso el ir a consulta externa, a los EBAIS y a las clínicas, es otro espacio sumamente importante y que se vio afectado precisamente por las restricciones propias de la pandemia. A los bancos, ¿verdad? Nosotros al inicio de la pandemia recibíamos muchas llamadas de hijos, ¿verdad? Muy preocupados porque los hijos planteaban, es que mi papá o mi mamá no hace caso, ¿verdad? Ellos insisten con ir a retirar la pensión, con ir a las citas, ¿verdad? Entonces un poco había que trabajar también con la familia, bueno, la importancia del respeto de la autodeterminación de la persona adulta mayor, ¿verdad? Pero también el poder que trabajaran desde un poco el convencimiento, ¿verdad?, de la persona adulta mayor que en este momento eso que no se podía acceder a las filas, ¿verdad?, en los bancos, donde en el ICE, ¿verdad?, donde van a hacer sus trámites, que son espacios de socialización común, era un poco para protegerlos a ellos de toda esta situación del COVID, ¿verdad? Ustedes, Isela, en AGECO habían determinado, también encontrado un poco las emociones comunes que los adultos mayores han expresado o expresaron durante todo el año pasado. ¿Tenía que ver con miedo, incertidumbre, soledad, tristeza? ¿Eso lo identificaron? Sí, claro. En el mes de junio del año pasado hicimos una consulta a la cual respondieron por medios digitales, por las mismas limitaciones de la pandemia, 245 personas adultas mayores de 60 años en este caso. Y entre las cosas más destacadas que encontramos en esa consulta fue que la gran mayoría, como un 93% de las personas que respondieron la consulta, indican que las medidas que tomó el Ministerio de Salud y el gobierno fueron las más indicadas, fueron las óptimas y que fueron medidas para protegerles ante el tema del contagio de la enfermedad. Entonces, encontramos también que la gente se sentía en ese momento, se sentía tranquila, se sentía cuidada, se sentía satisfecha con las medidas. Y hay un porcentaje importante, pero mucho más pequeño también, que decía que de alguna forma sus derechos se habían sido violentados al ser estas medidas restrictivas de la movilidad, del tránsito, de la libertad personal, de desplazarse y de las otras cosas que hemos mencionado en relación con la socialización de las personas adultas mayores. Claro, porque inicialmente lo asumimos, muchas de las familias, los familiares tal vez con un gran ímpetu de protegerlos, pero casi como una orden pensando que no, ¿verdad?, que era un tema de convencimiento y no de imposición. Exactamente. Inicialmente nosotros recibimos muchas llamadas de familiares y personas de organizaciones consultándonos cómo hacían para disuadir a las personas mayores de quedarse en la casa y de acatar al pie de la letra todas las medidas que nos habían indicado. Pues entonces eso realmente, como usted lo indica, es un dilema porque al final es la autodeterminación de la persona, que pasa más que todo por un proceso de información a la persona de por qué son importantes las medidas, por qué son necesarias ciertas circunstancias sanitarias y por qué es importante entonces que permanezca en su casa el mayor tiempo posible, que la persona haga ese propio proceso de concientizarse sobre, en este caso, el riesgo, la vulnerabilidad de la que es parte. Y al hablar de este riesgo, de esta vulnerabilidad también, nosotros hemos hecho mucho énfasis en que la vulnerabilidad no la da la edad únicamente,
sino una serie de factores de riesgo que hay alrededor de las personas, pero que el único criterio no debería ser la edad. En todo sentido, ¿verdad? Para acceder a salud, para acceder a un montón de espacios y servicios públicos, el criterio principal no tendría que ser la edad, pero sí todos los factores de riesgo que hay asociados. Claro. Don Gilbert. Y complementando lo que dice Isela, algo un resultado importante del informe, que por cierto fue financiado por el CONAPAM, es que dentro del informe se analizaron datos de AGECO, de las denuncias que hacen los adultos mayores en AGECO, en CONAPAM, ante la Defensoría de los Habitantes e incluso en instancias judiciales. Y al principio uno podía preocuparse de que había una tendencia ligeramente creciente, pero nosotros interpretamos que las personas adultas mayores en Costa Rica cada vez se están dando más cuenta de que tienen derechos y entonces están tratando de defender esos derechos ante las distintas instancias. El derecho a la salud, el derecho a la previsión social. Entonces, estas instancias que dan AGECO, CONAPAM y la Defensoría de los Habitantes son espacios importantes para que los adultos mayores exijan o demanden el cumplimiento de esos derechos. Precisamente por eso a veces se quejan de que esas medidas fueron restrictivas, porque ellos ya saben que pueden demandar por esos. Además de que, bueno, lo que decía Isela, ¿verdad? O sea, el hecho de ser una persona adulta mayor no significa que es una persona vulnerable, sino que hay una serie de condiciones que la pueden vulnerabilizar, ¿verdad? Y que es diferente para cada persona adulta mayor. Entonces, que esas situaciones se deben analizar dependiendo del contexto y de las características propias de cada persona adulta mayor, ¿verdad? O sea, no necesariamente todos se encuentran en un mismo grado de vulnerabilidad, ¿verdad? Hay personas que por sus condiciones de vida, por su misma historia de vida, ¿verdad?, han tenido un proceso de envejecimiento muchísimo más saludable que los ubica en otra posición diferente, donde nos podemos encontrar personas que no necesariamente son adultas mayores y que tal vez tienen una condición de vulnerabilidad mucho más alta. No, hay un montón de adultos mayores que en este momento incluso están sosteniendo el ingreso familiar en muchas casas donde se perdió el empleo y ellos son los que tienen la pensión, esos son los que tienen la obligación financiera de dar frente. Entonces, por eso hay que, cuando se aborda el tema de la persona adulta mayor, la población adulta mayor costarricense, hay que verlo desde una perspectiva más integral y más heterogénea, como conversábamos, ¿verdad? Porque pensar solo en los que están vulnerables es ignorar todo el resto de la población. Antes de ir a corte, Mauricio, ustedes en su estudio hablaban sobre la importancia de la solidaridad intergeneracional para mantener la salud mental de los adultos mayores. ¿A qué se refieren con eso? Gracias. Sí, miren, coincido con la discusión que están planteando hasta el momento. La relativización de la vulnerabilidad en este grupo etario es uno de los ejes centrales de los objetivos de nuestro estudio, principalmente porque los datos, no solo en este país, sino fuera en estudios del contexto de pandemia con adultos mayores, dan cuenta de que las personas mayores tienen una serie de características emocionales que las protegen a situaciones de altos niveles de estrés y sostenido, como es un contexto de confinamiento o de pandemia. A pesar de que ellos eran los más vulnerables en términos físicos, en términos de mortalidad, ¿no? Claro. Es decir, y las estadísticas de contagio en este país, como en otras partes del mundo, nos dicen que los que más se contagian no son las personas mayores, son las que más se mueren, pero no son las que más se contagian. Así es. Es más, lo que está pasando es, como decían Alejandra, creo, la vulnerabilidad tende más a un contexto social, socioeconómico, de inequidades, y no tanto por ser adulto mayor. Como dicen ustedes, el criterio de edad no es el criterio importante en un contexto edadista, en un contexto de discriminación por la edad que está generalizado en las sociedades occidentales. Por lo tanto, hay que trabajar y defendemos la posibilidad de que un fenómeno como una pandemia se controla o se resuelve si trabajamos con solidaridad entre las generaciones. Perfecto. Y no solamente en este fenómeno de pandemia, de otras emergencias o situaciones de vulnerabilidad social. Es realmente una de las demandas y necesidades que tenemos que seguir, digamos, aportando y trabajando y mejorando, ¿no? Así es. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar de los desafíos que tenemos como país cuando esta población adulta mayor sigue creciendo y la tasa poblacional
se reduce. Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho todas sus opiniones, sugerencias y críticas. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos aquí en Estado Nacional hablando sobre la situación de la población de personas adultas mayores en Costa Rica. Ya no solo del impacto que tuvieron frente a la pandemia, sino cuáles son los desafíos que tenemos como país. Nos acompaña hoy un panel destacado de expertos en la materia con quienes estamos conversando del tema. Uno de ellos es el demógrafo don Gilbert Brenes, quien el año pasado publicó el segundo informe del estado de las personas adultas mayores. Don Gilbert, estamos hablando aquí de que la población costarricense de adultos mayores para el 2050 podría llegar a un 20% de la población. ¿Qué significa eso en términos de recursos de un país pensando a futuro? Definitivamente hay varias tendencias que se observaron en ese informe que está muy relacionado a ese aumento relativo de la población adulta mayor, pero también al descenso en la cantidad de personas jóvenes o de adultos jóvenes también. Eso tiene implicaciones tanto en la parte más microsocial, por ejemplo, la conformación de los hogares. Cada vez hay más personas adultas mayores viviendo solas, cada vez hay más personas adultas mayores viviendo nada más con su cónyuge, cada vez hay una menor proporción de hogares de tipo extendido con más familiares. También hay ciertas implicaciones en términos de los servicios de salud. Uno de los capítulos que lideró el doctor Fernando Morales en el informe mostró que ya los servicios de salud de la Caja están viendo cómo están aumentando la demanda de esos servicios de salud por parte de las personas mayores y a su vez la demanda de servicios por parte de la población joven viene disminuyendo lentamente. Entonces hay también un proceso de envejecimiento poblacional en la demanda de servicios de salud. Y hay un tema que ha estado estudiando Pamela Jiménez y el doctor Luis Rosero, entre otros, sobre el impacto del envejecimiento poblacional en el sistema previsional, también en las pensiones. Eso implica que va a haber más demanda, evidentemente, de personas que lleguen a la jubilación, pero eso está muy acompañado con el peso del sector informal en Costa Rica. Si el sector informal sigue siendo amplio, eso sugiere que en el futuro no solo las pensiones del régimen contributivo van a ser importantes, sino que va a haber necesidad de las pensiones del régimen no contributivo y el Estado tiene un límite para poder financiar ese tipo de pensiones. ¿Eso sugiere, doña Alexandra, un cambio radical en la forma que estamos abordando esto como país o en transformaciones que tienen que hacerse pronto? Sí, o sea, de hecho, ¿verdad? Es una realidad que ya la tenemos encima, ¿verdad? O sea, a nosotros el proceso de envejecimiento nuestro fue demasiado rápido, en realidad ha sido demasiado rápido, ¿verdad? Entonces sí es importante que desde el Estado se establezcan políticas, ¿verdad?, que atiendan directamente esta población, lo que decía el compañero, ¿verdad? O sea, el impacto que va a tener sobre las pensiones, ¿verdad?, sobre los sistemas de pensiones, la disminución que se ha dado en la tasa de la natalidad también, ¿verdad?, donde esa tasa de reemplazo ya no nos está dando, ¿verdad? Entonces, donde además va a haber un impacto también en las personas cuidadoras o de acompañamiento a personas adultas mayores. Entonces sí es importante hacer una revisión de las políticas con las que se ha venido trabajando. Y si ya en este momento lo que son las pensiones del régimen no contributivo, ¿verdad?, ya no es tan fácil acceder a las personas adultas mayores, ¿verdad?, porque para nadie es un secreto que, bueno, el poder acceder, bueno, primero tiene que tener una serie de características y posteriormente es un proceso que les puede tardar un tiempo bastante amplio, ¿verdad?, para que puedan accederla. Con este aumento en el número de personas adultas mayores, pues la situación puede empeorar, ¿verdad?, si no se toman medidas urgentes. Y el camino a empeorar se ve cerca y la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censo publicó los indicadores demográficos 2020, por lo menos los preliminares, y ahí una de las cifras que llama la atención es la tasa global de fecundidad, que según el INEC es de 1.4, lo que significa que durante todo el periodo fértil las mujeres tendrán solo un hijo o hija.
Doctor Brenes, ¿qué significa esto? Que la tasa global de fecundidad sea de 1.4. ¿De cuánto era? ¿Por qué este número debería llamarnos la atención? Sí, en demografía hay un número mágico que decimos que es la tasa de reemplazo dentro de la tasa global de fecundidad, que es el 2.1 hijos por mujer. Si una sociedad se mantiene en 2.1 hijos por mujer, eso quiere decir que la población no va a crecer, pero tampoco va a decrecer. Si esa tasa global de fecundidad cae por debajo de esa cifra, eso quiere decir que en algún momento la población en Costa Rica va a empezar a decrecer, pero también va a haber unos cambios en la estructura por edad. Y ahí empezamos con las implicaciones, por ejemplo, de que cada vez va a haber menos personas jóvenes, no solo hijos para que apoyen a las personas mayores cuando lleguen a los 65 años y más, sino también en general personas jóvenes que sean parte de su entorno y de su red de apoyo, no solo para efectos de las personas adultas mayores con discapacidad, sino también para la red de apoyo psicológica de salud mental, que es básicamente lo que ha estado estudiando Mauricio en este proyecto. Y también obviamente tiene una implicación de que se suponía que Costa Rica, de acuerdo a las proyecciones, iba a llegar a una tasa global de fecundidad mínima de 1.65 hijos por mujer. Y ya eso era lo que se suponía. Nosotros suponíamos junto con el INEC, el CCP y el INEC, que lo más bajo que iba a llegar era 1.65 hijos por mujer. Y en el 2020 ya se llegó a 1.4. Eso implica una presión en los sistemas de pensiones a futuro muy impresionante. Y en la población adulta mayor también, Isela, porque aquí estaríamos hablando de que probablemente esto lleve a cambios, por ejemplo, aumentar la edad de retiro de las personas, es decir, que las personas tengan que trabajar no hasta los 62, 65, sino tal vez más, y eso va a requerir, primero, que las empresas mantengan esa fuerza de trabajo, pero también una reconversión de esa fuerza de trabajo en esos adultos mayores cuando lleguen a ese punto. Claro, definitivamente el tema del trabajo, que pasa también por el ejercicio de comprender el acceso al trabajo como un derecho de las personas a lo largo de todas las etapas de la vida, implica que el Estado tenga que crear las condiciones, generar las condiciones necesarias para que las personas a partir de cierta edad puedan continuar accediendo al empleo. Y no es necesariamente a partir de los 60, 62. La edad es mucho más baja. Podríamos hablar que a partir de los 40, 45 años ya es necesario crear de manera estructurada, formal, accesible, fuentes de empleo para la población adulta, que ni siquiera es adulta mayor aún, es población adulta. Y, por supuesto, población adulta mayor que luego de su jubilación quiere, necesita o desea continuar trabajando para tener mejores condiciones de vida, para tener acceso, por ejemplo, a condiciones básicas de subsistencia por medio del empleo remunerado y bajo ciertas condiciones especiales. Claro, pasa mucho, por ejemplo, que hay adultos mayores que llegan a la edad de pensión y no se pensionan porque todavía están pagando el crédito de la casa. Es decir, que pudieron hacer el crédito de la casa cuando tenían tal vez 40 o 45 años y son deudas de 30 o más años. Claro, y esto está sumado al aumento significativo también en la esperanza de vida y en la esperanza de vida saludable que estamos enfrentando como sociedad, y también la posibilidad de que una persona que se jubila a los 62 años todavía puede pasar 20 años de vida saludable que necesita emplear en alguna actividad productiva que le genere ingresos, pero también una actividad que, como el trabajo, le genere satisfacción, le genere otras posibilidades en la vida. Entonces, es posible también que haya que repensar en algún momento en la edad de la jubilación. Sí, nosotros atendemos a nivel, digamos, de CONAPAN, situaciones de personas adultas mayores que se acercan precisamente con la idea de que les facilitemos el acceso a algún trabajo, ¿verdad? Porque tal vez algunos pues cuentan con su pensión, otros no tienen pensión o la pensión que tienen es la del régimen no contributivo, pero que son personas adultas mayores que la posición con la que llegan es: yo no vengo a pedir ayuda, o sea, yo no vengo a que el Estado satisfaga mis necesidades. Yo vengo a que me den la posibilidad de acceder a un trabajo porque todavía estoy bien físicamente, cognitivamente, y necesito incorporarme nuevamente al sistema laboral, ¿verdad? Para seguirme sintiendo útil, ¿verdad? Seguir apoyando ya sea a mi familia o para satisfacer sus propias necesidades, ¿verdad? Claro. Y
pues lo que decía Isela, ¿verdad? Es complicado porque también a veces recibimos personas de 45, 50 años, ¿verdad? Que se acercan al CONAPAN también buscando, ¿verdad? Porque ya, aunque no son personas adultas mayores, ya en este momento están enfrentando el problema de que se quedaron desempleados y no tienen acceso al trabajo por su edad. Doctor. Sí, el sistema productivo costarricense todavía no está adecuado para ser acogedor a este tipo de mano de obra, a la mano de obra de personas adultas mayores. En el informe encontramos que aproximadamente como un 10% de las personas adultas mayores siguen laborando y la gran mayoría de ellas trabajan en ocupaciones independientes, generalmente dentro de la vivienda o cerca de la vivienda. En parte puede ser porque ellos quieren ser autónomos y entonces no tener la presión de los jefes, pero posiblemente también es porque el sistema productivo no es suficientemente estructurado para poder recibirlos en otro tipo de posiciones. Doctor, y como demógrafo le pregunto, como país estamos entendiendo digamos, lo crítico de este tema y estamos trabajando en la ruta correcta en la política pública para esto. Esa es una gran pregunta. Dentro de los demógrafos generalmente nos clasificamos entre los pesimistas y los optimistas. ¿Cuáles es usted? Una parte de los demógrafos del CCP nos consideramos del lado optimista por algunas políticas públicas que se han venido dando con el tiempo en Costa Rica y que han sido muy previsoras o que se adelantaron en el tiempo. Por ejemplo, la ley de protección al trabajador en el 98-99. Ya se estaba pensando en el que el régimen contributivo no iba a ser suficientemente fuerte desde el punto de vista financiero y se pensó en una complementariedad con la ley de protección al trabajador. La ley, por ejemplo, que yo siempre la menciono entre mis colegas y entre mis alumnos, por ejemplo, todas las leyes restrictivas contra el tabaco han ayudado a que la prevalencia del fumado disminuya. Y eso tiene una implicación a que las personas de nuestra edad, que lleguemos a los 65 años o más dentro de un tiempo, en general estemos en promedio un poco más saludables, al menos en menor riesgo de discapacidad por esas razones. Son realmente acciones que tienen un efecto en el largo plazo. Y por ejemplo, o sea, todo el incentivo de la red de cuidado para no solo pensar en personas menores de 5 o 7 años, sino también en personas adultas mayores, eso ha sido un cambio en términos de percepción de política pública dirigida a las personas adultas mayores que ha sido muy importante y que el CONAPAM lo ha liderado muy bien. Claro. Isela, en el caso de AGECO, yo sé que ustedes han hecho un llamado porque la política pública para la población adulta mayor de Costa Rica debe actualizarse, ¿verdad? Y debe actualizarse para los próximos 10 años. Entiendo que el CONAPAM sacó a licitación el diseño de esa publicación, de esa política hace apenas unos días. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué debería incluirse? ¿Creen ustedes que hay que hacer cambios radicales ahí? Bueno, la política pública que nos cubre actualmente hasta el año 2021 ya incorporó algunas acciones, algunas áreas temáticas muy importantes, sobre todo con ese enfoque tan necesario de derechos humanos hacia la población adulta mayor. Un poco quizás lo que nos hace falta en esta nueva política pública, que ya pronto vendrá, es retomar todos esos instrumentos internacionales y todas esas también instrumentos y acciones que a escala nacional se han hecho y articularlos en esa política, hacerlos que se reflejen ahí y sobre todo que a partir de esa política podamos generar acciones concretas con indicadores, con metas en diferentes plazos de tiempo, ¿verdad? Durante el tiempo de duración de la misma, para que realmente todos esos enfoques que son certeros y que están pensados y que ya nuestro país ha optado por ratificarlos, permeen realmente los programas, los proyectos, las acciones concretas que se desarrollan con la población adulta mayor. Y en campos importantísimos como el derecho al trabajo, el acceso al trabajo en condiciones formales, condiciones dignas, el acceso a la salud, que ahora la pandemia nos ha dejado al descubierto algunos elementos importantes. Por ejemplo, conversábamos del tema de las vacunas, nos está quedando debiendo de alguna forma el tema de la vacunación y en otras áreas importantísimas también. Entonces es más bien como que esa política logre profundizar los temas de derechos humanos más delicados. Mauricio mencionaba hace un momento un tema que es muy delicado y la pandemia nos lo
nos lo tiró de frente nuevamente es el tema del edadismo, la discriminación por edad y la discriminación por edad en el tema de salud, que es mucho más serio todavía, ¿verdad? Porque la salud es un derecho de todas las personas a lo largo de la vida y la vida misma es un derecho humano fundamental inalienable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que las políticas públicas transversalicen y articulen todos esos instrumentos que ya hemos ratificado y que ya como país tenemos en un solo instrumento que sea realmente, digamos, efectivo y operante? Porque esto, Mauricio, está en la mente de los adultos mayores. Ustedes en su estudio encontraron que cuando les preguntaban a esta muestra que ustedes abordaron, ¿qué les preocupaba en este momento? Ellos hablaron de situación general del país, hablaron de bienestar con de sus seres queridos, de la salud personal y de la situación económica de su familia. Sí, yo considero, digamos, que una de las cosas que nos hemos encontrado en la investigación y que quisiera resaltar es la importancia de reconocer cómo las personas mayores nos siguen enseñando mucho y cómo podemos aprender las otras generaciones de ellos y ellas. En este sentido, que no esté focalizada mi preocupación en mi persona, sino en mi ambiente, mi entorno, en mi familia, es un reconocimiento a ese tipo de valores culturales que las personas mayores rescatan y priorizan, y nos habla también de una serie de aprendizajes que tendremos que entender las generaciones más jóvenes que deben ser priorizadas. ¿Qué quiere decir estos resultados? Las personas mayores, al menos las que hemos estudiado, son personas conscientes de que hay una amenaza para ellos y ellas, están haciendo caso a las medidas de salud, se están cuidando, no se están contagiando, pero se han logrado adaptar a esta nueva realidad. Que posiblemente, si comparamos esta realidad con otros grupos etarios, los adolescentes, los niños o los más jóvenes, podría ser otra historia. Incluso hay estudios a nivel nacional que comparte la Universidad Nacional con la UNED, donde se han encontrado este tipo de situaciones, donde la implicación emocional es muy diferente para grupos etarios como los adolescentes que para los adultos mayores. Precisamente por este gran bagaje de recursos que tienen las personas mayores para adaptarse a una situación de alta demanda emocional. Comparativamente con otros grupos. ¿Eso qué quiere? Eso, digamos, no podríamos generalizarlo, como ustedes decían, hay una gran, digamos, brecha y vulnerabilidad en personas con, por ejemplo, situaciones de dependencia física o situación como con demencia avanzada o por ejemplo, en estado de pobreza, donde hay una serie de demandas no satisfechas que ponen en riesgo esta capacidad de adaptación. Así que hay que seguir indagando, estudiando las diferentes realidades de la población mayor para dar cuenta la pandemia que se viene. La pandemia que se viene es de salud mental, no solamente física, producto de las consecuencias de esta pandemia por COVID, ¿no? Así es. Y esa capacidad, esa resiliencia, esa capacidad de adaptación que han tenido los adultos mayores durante el periodo de pandemia, me lleva, Isela, a lo que decías antes, que les hemos quedado debiendo con el proceso de vacunación. Si bien es cierto, el país empezó con personal de salud y con personas mayores en lugares de larga estancia, lo cierto es que el proceso de vacunación, la lentitud y quizás la poca claridad con la que algunas directrices se han hecho ha llevado ansiedad a los adultos mayores. Yo tengo muchos familiares y personas que conozco que dicen, mi tía, mi mamá, mi abuelita no se despega del teléfono, pasa pegada en el cuarto porque está esperando a ver cuándo la llaman y no llega la llamada. ¿Está generando eso, Isela, más estrés en esta población? Sí, es probable que hayamos hecho una apuesta importantísima a la vacuna como una forma de que la población adulta mayor se proteja de la enfermedad, ¿verdad? Y entonces también hemos creado una gran expectativa, incluso las organizaciones, en el sentido de que a lo mejor cuando las personas tengan la segunda dosis podemos retomar una serie de actividades presenciales, de interacción, de intercambio, de grupos, de centros de día, de visitas a los centros de larga estancia, y con eso también hemos contribuido de alguna forma a crear una expectativa importante sobre el tema de la vacuna. Pero también importante que las personas mayores están decidiendo vacunarse
para atender, digamos, a esa posible solución a la crisis y al encierro que por más de un año ya han experimentado. Sin embargo, tal vez esperábamos un proceso un poco más ágil, por lo menos más rápido, por lo menos con la población de mayor edad. Bueno, ya sabemos que la población de 80 o más años aparentemente ha recibido la dosis de la vacuna. Pero no en igual, digamos, no ha sido muy estandarizado en todo el país, ¿verdad? Exactamente. Del área. Probablemente en zonas rurales y en zonas más alejadas todavía haya más trayecto que recorrer, y hay un sector importante de la población, que es la de 70 años o menos, que todavía está ahí a la espera con una expectativa altísima, ¿verdad? Y es un rango de población muy amplio. Son muchas las personas que están por ahí entre 60 o 58, que es la edad para iniciar la vacunación, entre 58 y 70 años, que tienen una expectativa muy grande todavía y que están a la espera aún de la primera dosis. Sí. La importancia de la investigación que realizan Mauricio y sus colegas. Por ejemplo, en el informe también se señala que hay una alta asociación entre salud mental o condiciones de salud mental y condiciones de discapacidad. A pesar de que la prevalencia de las condiciones mentales no es tan alta, menor al 10%, son los que tienen mayor prevalencia de condición de discapacidad. Y eso posiblemente, o sea, esa cifra posiblemente crezca con el tiempo, y por eso es que es importante seguir analizando la salud mental de las personas mayores. Y en la salud mental no solo se relaciona con Alzheimer, por ejemplo, sino también con condiciones como la ansiedad, que ustedes ya mencionaron, o como la depresión crónica que podría surgir si las expectativas no se cumplen. Es un tema al que hay que llevarle el pulso. Vamos ya llegando a la recta final del programa, y por eso voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Voy a empezar tal vez primero con Mauricio Blanco, investigador psicólogo de la Universidad Nacional. Sus conclusiones. Muchas gracias. Yo creería que, así como lo están planteando, lo hemos seguido planteando, hay que seguir investigando, hay que seguir analizando las diferentes realidades de la población adulta mayor en su diversidad, sin generalizar la vulnerabilidad en este grupo. La vulnerabilización es relativa en función de a qué se le priorice. Hay que dar cuenta digamos, de un elemento clave en el concepto de salud, que es la salud mental. La pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha puesto muchas pruebas. A las personas mayores les ha dado la posibilidad de enseñarnos lo que implica el aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, hay que aprovechar esos aprendizajes y desarrollar política pública para que otras generaciones también lo aprovechen, no solamente las adultas mayores. Considero que aquí hay que concentrarnos en priorizar, digamos, la salud mental en un contexto donde hay una gran demanda. Digamos, la vacunación viene a ser la esperanza con los pros y los contras de este proceso en el país. Sin embargo, esto hay que seguir analizando. Nosotros vamos a hacer una segunda recolección de información, y ya con esto termino. Vamos a hacer una segunda recolección de datos en el contexto de la vacunación, para saber, bueno, qué dinámica jugó la vacunación en el estado de variables asociadas a la salud mental. Vamos a darle seguimiento a ese otro estudio que hagan. Muchas gracias, Mauricio. Alexandra Villalobos, de CONAPAM, en un minuto sus conclusiones. Bueno, como decía Mauricio, ¿verdad? El importante poder analizar la situación de las personas adultas mayores, tomando en cuenta los diferentes espacios y la heterogeneidad, ¿verdad?, con la que se desarrollan. Hacer un llamado, ¿verdad?, a la población adulta mayor a seguir cuidándose, ¿verdad?, como lo han hecho hasta el momento, ¿verdad?, al ser una población pues considerada de mayor riesgo. Y también un llamado a las familias, ¿verdad?, y a la población joven a brindar ese apoyo a la población adulta mayor, y el fomentar esa relación intergeneracional que en última instancia es muy importante para la salud mental, ¿verdad? No es lo mismo una persona adulta mayor que tenga el apoyo de su familia, que sabe que sus hijos, sus nietos están en contacto con él, ¿verdad?,
ya sea independientemente de que no se pueda hacer en forma presencial, ¿verdad?, sino que sea por medios tecnológicos, que una persona adulta mayor que esté sola, ¿verdad?, confinada en su casa. Entonces, sí, esto, hacer un llamado a la familia y a la sociedad en general, ¿verdad?, que si conocemos personas adultas mayores que no tienen familia o por su condición están solas, pues que podamos de alguna manera acercarnos y constituirnos en ese apoyo que le pueda fortalecer su salud emocional. Así es, muchísimas gracias. También le pido las conclusiones a la señora Isela Corrales, directora de AGECO. Bueno, yo creo que primeramente uno de los grandes aprendizajes que el contexto actual de pandemia nos deja en torno a las personas adultas mayores es esa capacidad de adaptación, esa resiliencia de la población adulta mayor, de las personas y a todas las etapas de la vida e incluso en la adultez mayor, cómo han logrado adaptarse a este proceso, han logrado seguir las medidas, han logrado una serie de cosas que no creíamos posibles, tanto ellas como otras generaciones que podíamos lograr. Eso me parece que es importantísimo. Igual el llamado pues a continuar cuidándose, a continuar manteniendo las medidas necesarias hasta que logremos avanzar y salir de esta situación en la que nos encontramos. Y a nivel estatal, yo creo que es importantísimo que logremos profundizar en esta política pública, en esta nueva política que vamos a crear en los próximos días y meses. El hecho de que el enfoque de derechos humanos tiene que permear necesariamente esa política pública, que incluso tiene que ser creada con un enfoque gerontológico, que es ese enfoque de envejecimiento a lo largo de la vida, desde todas las edades del ciclo vital. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto también a escala país que debemos hacer frente en los próximos tiempos. Muchísimas gracias, Isela. Y concluimos con la voz del demógrafo, el doctor Gilbert Brenes. El proceso de envejecimiento poblacional va a tener unos grandes retos, grandes implicaciones en términos de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, de nuestro sistema de seguro de salud, en términos de también a nivel micro, en términos de la conformación de los hogares. Y el COVID como tal posiblemente también tenga un impacto que se entremezcle con el proceso de envejecimiento en términos de cómo puede cambiar y aumentar la condición de discapacidad entre adultos mayores, no solo en la parte de enfermedad mental, sino las consecuencias a mediano o largo plazo del COVID-19. Sin embargo, pese a esos retos, hay que resaltar, y yo coincido con las dos compañeras del panel, que hay que aprender mucho de cómo las personas mayores han aprendido a lidiar con la pandemia. Yo creo que a nivel internacional la relación que tienen las personas adultas mayores con el sistema de salud es casi que un ejemplo a nivel mundial que nosotros podríamos aprender mucho para que las nuevas generaciones traten de imitar ese tipo de relación. Y quiero concluir también, no solo con el sistema público, sino también con la comunidad. Y es muy importante el rol de la comunidad en este proceso de envejecimiento. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros invitados por el tema de hoy y un saludo muy especial a todas las personas adultas mayores. Muchísimas gracias por su compañía. El próximo domingo no tendremos programa debido a la programación especial por la Semana Mayor, así que nos vemos el próximo domingo 11 de abril. Hasta entonces, feliz día.